El reloj va en nuestra contra y la comunicación es una herramienta fundamental para hacer posible la transformación que necesitamos. Bayer es una empresa con un recorrido enorme, con una presencia además en nuestro país muy fuerte y de muchísimo tiempo. ¿Y cuáles han sido los principales temas que han estado en la agenda de Bayer en los últimos años? Durante todo este tiempo, la sostenibilidad ha sido parte de nuestra actividad, porque somos una compañía, todo el mundo nos conoce y nos reconoce por nuestra especialidad en salud, nuestra famosa aspirina, ¿no? Que es el fármaco más conocido en todo el mundo, pero también tenemos una parte de sostenibilidad aplicada a la agricultura o de actividad aplicada a la agricultura. Las dos áreas como áreas esenciales son las que desarrollamos nuestro día a día y son parte fundamental de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto el 2, la alimentación, y el 3, el de la salud, con lo cual nuestra contribución fundamental es en el desarrollo de estas áreas, en aplicar ciencia e innovación para el desarrollo de estas áreas. Pero evidentemente la sostenibilidad, para que realmente sea así, también tiene que tener una parte de compromiso social con los entornos, con los lugares donde operamos y también con el medio ambiente. No solamente no nos podemos ocupar o no podríamos ser una empresa de salud de las personas si no nos ocupamos también de la salud del planeta. ¿Nos podría decir un poco cuáles son las principales líneas de investigación en temas de alimentación que está llevando Bayer? Y además, ¿cuál es un poco la presencia de España o el papel que juega en todos estos centros? Pues efectivamente, somos una compañía de salud y somos una compañía también de alimentación. Nuestra visión es salud y alimentación para todos. Esto es lo que enlaza nuestro propósito con la sostenibilidad. Y España tiene un rol fundamental en todo esto. Nuestro desarrollo, nuestra contribución a la agricultura como empresa líder en este ámbito, y aunque no es tan conocido, es una parte, bueno, a partes iguales se reparte nuestra actividad en las dos áreas. Pues nuestra contribución en la agricultura es ayudar a desarrollar el modelo de agricultura hacia una forma más sostenible. Sabemos que la agricultura es una actividad esencial porque necesitamos alimentar a una población en crecimiento. O sea, se estima que de aquí a 2030 tengamos 10.000 millones de población en el mundo. Esa población necesita alimentarse, necesita cuidados de salud, pero necesita alimentarse, y el reto está en hacerlo teniendo en cuenta que los recursos naturales son cada vez más limitados. El agua, que aquí creo que siempre hemos sido muy conscientes, precisamente aquí en España, de la escasez y de la importancia de preservar este recurso natural, pero nunca como en este momento, en la que el agua es un recurso más limitado, ¿no? Y lo estamos visualizando y lo estamos tangibilizando más. Entonces, hacer un correcto uso del agua y utilizarla realmente donde se necesita, un uso más eficiente que permita la reducción del consumo y con esto preservar los recursos naturales. Pero desde el punto de vista de la innovación, del desarrollo, también en nuestras áreas lo que trabajamos, por poner un ejemplo que creo que podemos visibilizar todos muy fácilmente, que es, por ejemplo, desarrollar semillas más resistentes a sequía, ¿no? Y que permiten un crecimiento más eficiente con un menor uso, pues, teniendo en cuenta que el terreno árido es cada vez mayor, ¿no? Y más resistente no es solo mejores alimentos, sino que también es mayores oportunidades a esas personas que trabajan en ese sector de tener mejores cosechas y, por tanto, de tener un rendimiento muchísimo mayor de su trabajo. Efectivamente, yo creo que la agricultura es un muy buen ejemplo de cómo podemos avanzar en sostenibilidad, porque tiene en cuenta no solamente la sostenibilidad medioambiental, ¿no? La necesidad que hay de esta preservación, también la sostenibilidad social y económica de nuestro propio territorio, ¿no? Total. Somos un país donde la agricultura es un sector de actividad muy importante y donde además estamos afrontando una despoblación importante también. Una manera de activar la economía de determinadas zonas, activando también esta agricultura que nos ayuda a cumplir el objetivo máximo que decimos, bueno, máximo, todos son importantes y todos están a un nivel, en el sentido de alimentar a la población como referente, desarrollando y teniendo en cuenta la profesionalización y
la tecnificación que se ha dado en esta área, pero al mismo tiempo una manera de desarrollar el tejido social y el tejido económico en determinadas zonas. No se trata solamente de ser sostenibles en nuestra actividad propia, sino en la actividad que generamos en el entorno.